mano fuerte va barriendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en la Radio Vínculos, la radio del IES 9015 Valleduco, en un nuevo programa de Elegimos hablar de esto, ya por nuestra 7ª temporada, un programa que hacemos desde el área social del IES 9015 Valleduco y también en un proyecto conjunto con el postítulo de educación del Vera Peñalosa. Aquí estoy con mi compañera Lore Rosales. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿qué tal? Un saludo especial a toda la audiencia en un programa más de Elegimos hablar de esto. Y un programa distinto y vamos cerrando una etapa con este programa porque vamos a empezar la semana que viene, como le estuvimos contando, haciendo los episodios de podcast, que es otro formato que vamos a seguir con la temática que abordamos, pero vamos a hacer en otro formato. Así que bueno, hoy queríamos compartir con ustedes, teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo, que es un año electoral para nuestro país, en particular para nuestro departamento, y como nuestro programa tiene que ver y está centrado en las mujeres y las disidencias, queríamos también hoy hablar un poquito acerca de cómo es la participación de las mujeres en la política, cómo empezó todo esto, digamos, para nosotras, que no fue igual que para los varones. Hablar también de cuál es la violencia política que se ejerce sobre las mujeres que lideran espacios de política. Así es. Así que bueno, decirles también que, claro, cuando uno busca información se da cuenta que la verdad que tuvieron que pasar 50 años para que las mujeres votáramos en relación a los varones. En 1951, digamos, por primera vez vota una mujer gracias al movimiento de mujeres, pero la protagonista fue en esto indiscutidamente Eva Perón, quien fue que dio y permitió el acceso y la lucha de grandes mujeres como Julieta Lanteri, como Alicia Moró, quienes luego de la sanción de Sáenz Peña, de la ley Sáenz Peña de 1912, en 1912 se establece el voto secreto y obligatorio para todos los hombres mayores de 18 años. Recién en el 51 pueden votar las mujeres por primera vez. Gracias a la lucha, que es lo que hemos dicho mucho en este programa, ¿no? Que los derechos de las mujeres han sido generalmente y la mayor parte conseguidos a través de luchas colectivas. Quizás el ejercicio del voto sea una práctica bien concreta para dimensionar la desigualdad, ¿no? Hoy Totalmente. Es impensable una acción que tengan acceso solamente los varones y no las mujeres. Y cómo en ese momento pudo ser posible y por tanto tiempo. Sí, gracias a estas mujeres hoy tenemos estos derechos que uno ya no se los cuestiona, como decís vos, como incapacidad para hacerlo, ¿no? Pero son las mujeres y los colectivos las que impulsan estos cambios, ¿no? Y bueno, y la participación política que pensamos que las transformaciones sociales que se generan siempre son fruto de la participación de personas, hombres y mujeres, que dejan sus propias individualidades o sus propios mezquindades para ponerse al servicio, ¿no?, de otros, y así se consiguen derechos como, por ejemplo, el voto, la jornada laboral de 8 horas, el matrimonio igualitario, el acceso al aborto libre y gratuito, digamos. Así comienza esto y esta es la participación en los espacios políticos, ¿no? Así también esto llevó a la presión de los colectivos cuando se crea en nuestro país la ley de cupos. Porque claro, no es lo mismo acceder primero solo al voto, sino después también poder ser elegidas, estar en los cargos electivos, ¿no? En Argentina la ley de cupos, que es la ley 24.012, rigió hasta diciembre de 2018. Ya vamos a ver cuál es la otra ley que la supera esta, donde las listas que se presentan deberían tener un mínimo del 30% de mujeres, ¿no?, de los candidatos a elegir, y en proporciones con posibilidad de resultar electas, es decir, no en el último, digamos, de la lista, sino no de relleno. Para esto fue necesario crear decretos reglamentarios,
Y después Argentina es demandada por esto, porque pasado el tiempo se fue chequeando que esto no se cumplió, ¿no? Es como decir, mujeres solamente para rellenar las listas, o en algunos casos mujeres esposas de los hombres que iban en las listas, ¿no? Que finalmente terminaban ejerciendo el poder. Y así después, gracias otra vez a la lucha colectiva, se amplía este derecho y se promulga ley de paridad, ¿no? Que la ley 27.412. La ley de paridad ya tiene otra misión, otra fundamentación, que es la igualdad, ¿no? Entre varones y mujeres, es decir, 50% con alternación del género, alternancia, es decir, varón, mujer, o mujer, varón, es decir, esto nos estaría dando, digo estaría porque tampoco en general se cumple en su totalidad, una mayor participación de las mujeres en la política. Garantiza la ley de paridad, que es la 27.412, garantiza el acceso de las mujeres al poder legislativo y constituye un avance en términos de representación democrática. En Mendoza el 51% de la población somos mujeres y hay una sobreprestación, digamos, legislativa de esto, ¿no? En Argentina comienza este proceso y claramente tiene igual que ser fiscalizado, controlado. Pero bueno, lo que queremos decir con esto es que hubo un gran avance con la ley de cupos, porque antes no existía, y hubo una garantía total ya en la ley de paridad, ¿no? De hecho, las listas en primer momento incluyeron un 25%, no un 30% como estaba establecido, y con la ley de paridad sabemos aún así que hay partidos políticos que no la respetan, ¿no? Que no la cumplen. Será también la lucha de los colectivos la que exigirá que esto se cumpla, ¿no? Lili, vos estabas hablando de la ley de paridad, de la ley de cupo, de paridad, y también podemos sumarle la ley 26.485 que incorpora en el 2019 la violencia política. Y a lo mejor antes de desarrollar esto que es la violencia política, está bueno recordar que las leyes surgen luego de los procesos sociales, es decir, cuando la sociedad ya ha detectado la problemática, el malestar, y empieza a poner en la agenda pública determinada temática que el Estado tiene que tratar, hacerse cargo, desde sus políticas públicas y también desde su cuerpo normativo. Entonces, la ley 26.485, que es la ley de violencia de protección y asistencia hacia las mujeres, incorpora en el 2019, 10 años después de su sanción, la violencia política. Porque, bueno, como evidentemente... un tipo de violencia. Exacto. Como un tipo de violencia. Como ya había tipificado la violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica, agrega el acoso callejero y la violencia política. ¿Y cómo define la violencia política? Como toda acción u omisión que, basada en el género, afecte directa o desproporcionadamente a las mujeres en el reconocimiento, goce o ejercicio de su derecho político. Consideramos, y por eso lo hacemos en este programa, que el escenario de las elecciones, de las campañas electorales, constituye una buena oportunidad para visibilizar, desnaturalizar y combatir la violencia política hacia las mujeres y también hacia las diversidades, porque creemos que esto fortalecería la democracia. La participación de las mujeres y diversidades constituye uno de los objetivos centrales en materia de igualdad y ejercicio de la ciudadanía. Si bien hay otros factores de igualdad que también son críticos, pero en términos políticos, de democracia, la igualdad en la participación hace realmente al fortalecimiento como una sociedad. Como si bien vos decías recién que la Argentina fue pionera en la protección y promoción de los derechos políticos con estas leyes, pero bueno, también vemos que no han sido suficientes para garantizar la verdadera participación de las mujeres en el ámbito político. Todavía existen barreras. En la práctica, ¿cómo podemos visibilizar cuáles son acciones u omisiones de violencia política? Por ejemplo,
cuando las mujeres están destinadas a puestos o circunscripciones electorales perdedoras, llamémosle entre comillas, o comisiones menos relevantes, ¿sí? Más en secretarías o en administrativas que... Exacto, o en temáticas donde hay temas relacionados con con la feminización de las cosas y de las problemáticas. Otra acción que se puede ver es una disminución del presupuesto en la campaña electoral, muchas veces por los propios partidos, cuando la mujer es la candidata. Y una invisibilización o trato diferenciado durante la campaña por su propio partido. Y en casos más extremos también, podemos pensar en violencia física, en violencia en términos de acoso sexual que sufren las mujeres. También podemos distinguir las instancias en las cuales resulta posible que se manifiesten actos de violencia política en este ejercicio de los derechos políticos. Por ejemplo, se pueden presentar en los procesos electorales, es decir, cuando las mujeres son aspirantes, precandidatas y candidatas a determinado cargo. También ya en la fase donde son partes del gobierno en el desempeño de su cargo y otras funciones públicas. Y también se da en las mujeres que participan en organizaciones no gubernamentales e instituciones políticas, como sindicatos, partidos políticos, que acá en Mendoza también tenemos antecedentes ya de jurisprudencia al respecto. Y otro tema importante a destacar, que la violencia política se puede dirigir de manera directa a la mujer o al grupo de mujeres o al colectivo disidente, pero también se ejerce violencia política de manera indirecta para dañando o afectando el entorno de la mujer, la familia, los familiares, la comunidad. Sí, que son también como estrategias de violencia. Cuando nosotros también hemos hablado de otros tipos de violencia, cuando se direcciona y no es indirectamente se ataca a la familia de la mujer para hacerle daño. Acá también, con distintas actitudes que la exponen o la difaman, ¿no? Exacto. En un material realizado por mujeres legisladoras argentinas, ellas afirman que el 80% de las mujeres que participan en espacios políticos sufren violencia política y que ésta se constituye en un obstáculo más en las carreras de las mujeres. Y hay determinadas frases o afirmaciones que ellas han esbozado con respecto a esas situaciones de violencia, que me parece interesante compartirlas. Por ejemplo, ellas hablan de una de las acciones, las interrupciones en el uso de la palabra, como cuando habla la mujer, senadora, legisladora, diputada, los varones, concejal, también en un ámbito más local, comienzan a hablar, interrumpen, hacen agresiones simbólicas, verbales, se levantan de la sesión. Otra acción es cómo relacionan la apariencia física utilizando descalificaciones con respecto al físico, que muchas veces ellas dicen en los varones no se dan. Claro. O sea, no escuchamos decir el gordo, el pelado, pero sí en las mujeres descalificaciones haciendo referencia a la parte física. Y también algo que marcan es señalar cómo si la mujer llegó a tal función, posiblemente haya tenido que negociar sexualmente ese lugar, ¿no? Hay una connotación ahí que no existe para los varones. Muy estereotipada, todavía arraigada. Otra de las acciones que ellas marcan es la exclusión. Hacen referencia a cómo muchas veces hacen reuniones y no les avisan para tomar decisiones importantes, y después hay como justificación en me olvidé de avisarte, fue rápido, ya estábamos acá, no queríamos perder tiempo. También a veces cuando esas reuniones, me acuerdo cuando estuvimos en una formación que nos decían, políticas, mujeres políticas que llevaban a cargo cargos, que decía que se reunían a las 22 horas en un café, ¿no? Cuando eso es impensado para una mujer que esté en el ámbito familiar, organizando, decidiendo, planificando las tareas de cuidado, hacer una reunión política a esa hora, ¿no? No tienen pensado eso que atraviesa a las mujeres también. También. Otra de las acciones que ya marcaban
eran los calificativos despreciativos basados en el género. Y hacían referencia a cómo cuando una mujer se equivocaba, ya era una mujer insuficiente o no servía, o hacían generalizaciones como las mujeres no sirven para la política. Cuando se saltaba, era la gritona, la quilombera, esta media loca, y cómo esa misma acción en el varón se transforma en positiva, diciendo, mirá qué fuerte que es, qué potente, qué polenta que tiene. Uh-huh. Y después otra de las cosas que marcaron, que a mí también me llamó la atención, es la forma de nombrar a las mujeres. Como dice que en los ámbitos legislativos las mujeres son señoras y los varones son diputados o senadores, uh-huh. al referirse a la persona. A ellos. Entonces, ella, uh-huh. ellas. Y por último, esto un poco lo que vos recién adelantabas, las alusiones al rol de madre. Uh-huh. Cómo se utiliza a les hijes para dañar a las madres. Uh-huh. Es decir, cómo se cuestiona a las mujeres que participan en la política con preguntas como ¿dónde están tus hijos? ¿Con quién los dejaste? ¿Quién los cuida? Uh-huh. Que en cierta medida generan y alimentan esta culpa, uh-huh. ¿sí? Que a diferencia de los varones no la tienen. Uh-huh. Bueno, sí, re interesante pensar esto, escuchar esto, porque también lo vemos a diario, lo escuchamos, y después vamos a charlar un poquito de eso también, cuáles son los obstáculos para la participación que tienen las mujeres y qué hacemos también como ciudadanos y ciudadanas frente a esto. Bueno, vamos a escuchar una canción muy bonito, está Darío del otro lado que nos está acompañando. Hoy no, se llama. Ya volvemos. La radio del IES Valle de Uco. Bueno, estamos de vuelta y esta canción, que es muy bonita, me la recomendó mi hija Valentina, así que gracias Valentina por la recomendación. Vamos a empezar a escuchar a este dúo que se llama Entre Ríos, muy lindo. Bueno, hablando de, siguiendo con esto, tenemos que decir también que si bien las mujeres hemos ganado mucho terreno en los espacios políticos, que sufrimos todas estas violencias que no sufren los varones, también tenemos obstáculos para la participación. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con la distribución inequitativa de las responsabilidades familiares
las tareas de cuidado, que también vamos a hablar de esto, lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando. Esto que decía, de una reunión política a las 10 de la noche, no es lo mismo para un varón que debería ser igual para el varón o por la mujer, pero no siempre la mujer es acompañada en su espacio doméstico para que se pueda ir a esa reunión sin, digamos, tener esa preocupación de la familia, con quién dejo, qué hago, cómo preparo la comida para mañana. Digamos, siguen las tareas domésticas a cargo de la mujer, y esto es un impedimento a la hora del ejercicio, ¿no? También las brechas socioeconómicas entre varones y mujeres, porque no es lo mismo destinar un tiempo para, por ejemplo, en estos momentos, lo que vemos las campañas, con todo lo que significa esto, no es o las horas de trabajo no son los mismos en términos de responsabilidades para las mujeres que para los varones, ¿no? Las prácticas estas de discriminación que decís vos, o de violencia política que se ejerce hacia las mujeres. De hecho, hay mujeres que dejan de ejercer esa función por eso, o no quieren seguirla haciendo por eso. Las mismas estructuras patriarcales de los partidos, ¿no? Que eso lo vemos y lo seguimos viendo. Ya vamos a dar unos datos acerca de cómo se constituyen los espacios, y ya vamos a ver que, por ejemplo, en los consejos deliberantes de toda la provincia no hay ninguno que cumpla la paridad. Por ejemplo, el consejo local, no hay ninguno que cumpla la paridad de 50 y 50. Sigue habiendo una estructura muy patriarcal dentro de los partidos políticos. También que no se cumple la ley de paridad, no se cumple la ley de cupo. Todos estos son obstáculos para la participación también. También decirle que hay un informe muy interesante de la comisión que sigue y controla el cumplimiento de la ley de Belén do Pará, que ha condenado en sentido a Argentina por la cantidad de insultos, de violencia que han ejercido sobre quien fuera presidente y quien es la actual vicepresidenta del país, por su figura como mujer. Digamos, no ponen en juicio su calidad de desempeño político, sino la condición de mujer. Y de ahí tapas de revistas totalmente ofensivas sobre su cuerpo. Bueno, hasta hace poco hemos visto como también un programa se mete con la vida privada de una manera escandalosa con lo que es la hija, ¿no?, de la vicepresidenta. Es decir, claramente para las mujeres es mucho más difícil llegar y no sufrir estas violencias que como para los varones en el poder, ¿no? Exacto, porque tampoco es que en los ámbitos políticos, cualquiera sea, no existe la violencia. Existe violencia, pero hay que saber cómo distinguir, ponerse estos anteojos, de saber cuándo es violencia política por razones de género. Bien. Y es justamente cuando se pone en foco la condición de ser mujer. Claro, la biología, digamos. Exacto, no porque dijo tal cosa, sino porque lo dijo una mujer. Sí. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, recordemos lo de aquel ministro que vayan las mujeres a lavar los platos, ¿no? Que no tenían que estar en esas funciones políticas ni siendo legisladoras, sino tenía que ir a lavar los platos. Bueno, afortunadamente ha quedado en el tiempo eso, queda como en el inconsciente, pero lo hemos superado. Pero aún así hay muchas cuestiones que tienen que ver sobre los agravios y las violencias sobre las mujeres por su condición de mujeres, ¿no? Exacto. Otro tema también a tener en cuenta en la actualidad es cómo la violencia política también adquiere mayor fuerza con las redes, ¿no? Con las redes sociales, porque se trasladan a las redes las problemáticas y las jerarquías de poder existentes en los lugares tradicionales reales. Bien. Pero con dos componentes agravantes, como es la viralización y el anonimato. Claro. Entonces, también ahí es un terreno, digamos, un espacio donde la violencia política ha adquirido mucha trascendencia. También ha pasado con una senadora, una joven senadora, donde ahí es mucho más complicado porque no solamente es su condición de mujer, sino también su condición de ser joven. Bien, que todavía también es un sistema de... Sí, es un agravante de elementos también del patriarcado, ¿no?, que tienen que ver con esto. Bueno, un dato, por ejemplo, de cómo no se cumplen la ley de paridad,
Por ejemplo, en los concejales del primer distrito, concejales, por ejemplo, Las Heras tiene un 67% de hombres y solo un 33% de mujeres. Capital tiene el 75% de varones y un 25% solo de mujer. Y bueno, así pasa en todos, no hay un departamento que tenga la paridad. El que más se acerca es San Rafael, porque tiene un 58% de varones y un 42% de mujeres. Y obviamente nuestro departamento no somos ajenos a esto, pero sí tenemos tremenda la diferencia, porque San Carlos tiene un 89% de varones, solo un 11% de mujeres en su consejo. Una brecha muy amplia. Una brecha amplísima, y no hay manera, digamos, primero que no se cumple la ley, pero es alarmante la diferencia, ¿no? Es alarmante. Decir ahora también, bueno, que vemos cómo hacemos. Y en total, en la provincia de Mendoza, tenemos un 65% de varones y solo un 31% de mujeres, en total. O sea que todavía falta mucho para trabajar, para hablar de igualdad. Bueno, con Lili hemos pensado algunos puntos a tener en cuenta en qué hacemos como ciudadanas, ciudadanos en el tema de la violencia política. En primer lugar, pensamos que debemos rechazar, castigar, marcar la violencia política, pero también la violencia en todas sus expresiones, ¿no? Uh-huh. Pero tener una postura, digamos, frente a estas situaciones. Uh-huh. Tener en cuenta que cuando las mujeres abandonan los espacios políticos, se debilita la democracia. Creo que esa es una idea central que tenemos que dejar clara en este programa. Y después saber que si bien no existe, por lo menos en Argentina, en otros países están más avanzados los circuitos de dónde denunciar la violencia política, hay organismos vinculados a la temática que uno puede concurrir y por lo menos consultar, asesorarse, sí, y dejar algún tipo hacerlo visible, de acción. No normalizarlo, como todas las violencias. Exacto. Podemos pensar en vías administrativas, que serían en las mismas instituciones, en los mismos partidos, cómo dejar denunciada, manifestada esa situación. Puede ser por la vía electoral también. Hay organismos electorales que también pueden llegar a recibir algún tipo de denuncia. Y todas las instituciones en materia de violencia de género, ¿sí?, que están vinculadas, porque por ahí la denuncia no es concretamente, o no se puede recibir concretamente una denuncia de violencia política, pero sí está como entramada con otro tipo de violencia que sí pueden ser denunciados. Y obviamente la vía penal, porque si el hecho delictivo constituye un delito, tiene que concurrir a la vía penal. La justicia penal. Uh-huh. Como otra propuesta sería empezar a pensar en protocolos de actuación en los diferentes ámbitos. ¿Por qué? Porque los protocolos colaboran con poder identificar, denunciar y recibir asistencia en los casos de violencia política. Entonces, por ejemplo, los partidos políticos podrían empezar a pensar en protocolos de actuación. También pensar en esto, en una prevención más amplia, en el liderazgo de las mujeres. El Estado debe destinar recursos para políticas públicas que tengan como objetivo otorgar, promover el liderazgo en las mujeres, porque también ocupar esos cargos implica ser líder. Sí. Y después hemos leído que hay países como Bolivia que tienen sanciones ya tipificadas, pero que son sanciones con respecto a la violencia política que impactan en el mismo ámbito. Por ejemplo, la suspensión en un mandato, la pérdida de representación de un partido. Entonces también empezar a pensar en posibles sanciones ante hechos de violencia política. Otra cosa sería a mediano y largo plazo pensar también en observatorios que puedan relevar datos, porque los datos es lo que nos permiten el diagnóstico de la situación, que visibilicen y analicen la problemática. Como así también fortalecer las instituciones en este tema, que estén alerta con acciones propositivas, es decir, también dentro de cada institución poder capacitar en la temática y tener como las señales alertas, las antenas alerta a cualquier señal de violencia.
Y bueno, y el último que proponemos, que es el que nosotras hacemos, que es trabajar en los medios de comunicación, como los medios son un instrumento válido en el tema de promover vínculos igualitarios y saludables con la formación y la información. Perfecto. Que sabemos también que pueden ser reproductores también de esta violencia, como todo, como la violencia mediática, la simbólica. Bueno, hasta aquí entonces con este programa, que esperemos que les haya gustado. A partir de la semana que viene empezamos entonces con el formato de podcast. Ya nos van a ver también en las redes, donde les vamos a ir contando lo que vamos a ir haciendo. Así que bueno, terminando entonces esta etapa de este tipo de programas, agradecer a Darío, que ha venido exclusivamente hoy para estar con nosotros. Y bueno, gracias Lore por haber estado y habernos traído toda esta información re interesante. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos están escuchando, quienes nos siguen también en las redes. Mi nombre es Liliana Tulis y de aquí, desde la Radio Vínculos, elegimos hablar de esto. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y Google Podcasts.